Ahora vamos a hablar de otro de los elementos que es fundamental para una presentación, como lo es la fuente tipográfica. Cuando hablamos de fuente nos estamos refiriendo a los tipos de carácter, a los tipos de letra que vamos a utilizar. Digamos que esto es todo un mundo grandísimo y vamos a ver solo las cosas básicas, fundamentales que hay que saber para poder escoger una fuente tipográfica adecuada en la presentación. Entonces, hoy en día hay muchas clasificaciones de fuentes tipográficas, muchísimas, pero vamos a detenernos solo en estas dos porque digamos que son los tipos de fuentes que se usan más para presentaciones. Son las serif y las sans serif. ¿Qué significa esto? Bueno, las serif son las familias o las fuentes tipográficas que tienen estas terminaciones, como vemos acá, a manera de serifas, por eso se llaman serif. Las sans serif son las que no lo tienen, fíjense que la terminación aquí es recta. De manera general se sugiere utilizar alguna de estas dos fuentes. Yo casi siempre utilizo una letra serif para presentación. ¿Por qué? Porque son mucho más fáciles de leer. Resulta que si nosotros escogemos una fuente llena de arabescos, pues si es un texto más o menos largo, que ya sabemos que no podemos utilizar textos tan largos, pero pongámosle 3 líneas, pues va a ser un poco complejo desde una distancia, de determinada distancia, lograr leer lo que está ahí. Entonces por eso debe primar la sencillez, debemos buscar que sea lo más sencilla posible, pues lo que queremos en realidad es que se capte el mensaje, eso es lo que queremos, más que cualquier otra cosa. Entonces ya les he dicho en repetidas ocasiones con otros elementos de diseño, dejemos los gustos de lado, siempre pensemos en el lector. Entonces, bueno, otra cosa que es muy importante saber es que no necesitamos utilizar 1.000.000 de fuentes, máximo 2, y estoy diciendo máximo. Aquí, por ejemplo, encontramos una gran familia como lo es Helvética y así muchas otras, Arial, todas tienen una familia, eso quiere decir que las encontramos en diferentes versiones. En Helvética tiene una familia bastante amplia, pero de lo más básico encontramos la light, que es delgada, la regular, que vamos a decir que es como la normal, la itálica, que es un poco inclinada, digamos que nos sirve para hacer algunos énfasis en lo que vayamos a escribir, y la bold, que es la más fuerte, que es la que vamos a utilizar sobre todo, por ejemplo, para los títulos. Entonces fíjense que nomás con esta fuente tipográfica yo ya tengo una gran variedad para poner esas diferencias, para ejercer contraste, lo que veíamos con jerarquía. Con una familia que tenga una gran gama, como lo es Helvética o Futura, por ejemplo, no necesitamos irnos a buscar otras fuentes. Con una solita podemos trabajar y vamos a tener variaciones, pero que no sean tan fuertes, que no se vean tan, digamos, que rayen tanto. Otra cosa, el puntaje. Fíjense lo que ustedes alcanzan a leer acá. Dicen que el puntaje mínimo para una presentación son 30 puntos. Fíjense que yo acá estoy utilizando 36 y se ve un poco pequeño. Esto para textos largos, aunque ya sabemos que no podemos utilizar unos textos tan largos. Fíjense que 24 ya se pierde absolutamente. Entonces aquí tenemos 60 y 120. Podemos dar un peso en la fuente tipográfica con lo que veíamos anteriormente. Digamos, si utilizamos una Bold y una Light, ya hay pesos diferentes, pero también con tamaño. Traten de no irse por debajo de los 36 puntos o de los 30 puntos, que es lo que dicen que es lo mínimo. Para mí, 36 es lo mínimo para que se alcance a ver en una presentación. Menos de eso no les va a leer nadie lo que ustedes quieren decir ahí. Entonces, fíjense, les hago este ejemplo para que ustedes vean que en verdad, digamos, si se bajan de ahí es que no se lee nada. Entonces, 3 cosas para tener en cuenta. Limitar las combinaciones de fuentes. Por favor, no utilicen muchas. 2 a mí ya me parece demasiado. Una con una familia amplia, estamos bien. No distorsionen las fuentes. Digamos que las fuentes ya tienen un diseño definido, están, digamos, organizadas de manera armónica. No es necesario que las estiremos. Hacemos eso y ya estamos haciendo, mejor dicho, estamos acabando con el pobre diseñador de la fuente, pero además de eso,
Todo lo que se pensó en diseño equilibrado para tener esa fuente se va a perder completamente. Entonces, en lo posible, por favor, nunca, nunca distorsionen una fuente. Y lo que es más importante, que el texto sea legible. Un ejercicio que yo recomiendo es que a veces a nosotros nos puede parecer que todo se ve muy bien. Un ejercicio que me parece que podríamos hacer es, una vez terminemos una presentación, pregúntele al amigo, a la mamá, a alguna persona que esté cerca, si está leyendo lo que ustedes pusieron ahí. Si la persona lee y no se confunde, está bien. Si no, pues tenemos problemas que hay que corregir. Entonces aquí unos ejemplos de usos que no se deben dar. Ya lo habíamos visto en otros casos, pero acá nuevamente estos textos, fíjense que por tamaño y por la cantidad de textos, esto no se lo va a leer nadie. Por más de que tenga gráficos, por más de que tiene espacios en blanco, esto es súper difícil, no se les ocurre hacer nada de esto. Aquí, fíjense que además de que está utilizando un fondo con una fuente que no es muy legible, está utilizando 3 diferentes tipos de fuentes. Acá tenemos una, aquí tenemos otra y aquí tenemos otra. Digamos, no, es que yo quería utilizar contraste, yo quería usar contraste. Con el solo color, ya lo vimos anteriormente, con el solo color podemos dar contraste. Evitemos esto al máximo, no se ve bien y no se lee. Y finalmente, las fuentes, por eso yo digamos al principio les hablé solamente de serifadas y sin serifa, porque cuando tenemos este tipo de fuentes, digamos que sí, pueden ser muy bonitas, pero ¿para qué casos? ¿Para qué casos nos pueden servir? Para el caso de una presentación, fíjense en esta diapositiva, es difícil de leer, no se lee tan fácilmente. Entonces, por más de que es una fuente que me puede parecer atractiva, eso no quiere decir que sea una fuente que me va a servir para que la gente lea lo que yo quiero decir.